Es un enorme placer recibirlos en Camino Ultra Vida, como cada semana, en el aire del Provincial Radio Online, este medio tan federal que nos permite llegar a cada rincón de la Argentina y también de la patria grande, como decimos siempre. El agradecimiento a Marcelo Mucci, a Ricardo Ferradas y a todo el equipo del Provincial Radio Online. En nuestro caso, siempre de la mano del deporte con compromiso social, del ultramaratón, pero también de las historias que cuentan el deporte, ¿no? Como es el caso de hoy, que vamos a estar acá cerquita, entre nosotros, entre gente de Necochea. Hoy nos toca estar con alguien local, así que ya mismo lo presento a mi compañero, el profe y ultramaratonista Horacio Javier Techea. Bienvenido a un nuevo Camino Ultravida, Horacio. ¿Qué tal, Agustín? El gusto de siempre, el agradecimiento a Marcelo Mucci, Ricardo Ferradas, el Provincial Radio, que nos da esta posibilidad de estar permanentemente, semana a semana, no solamente compartiendo y dando a conocer historias de vida de personas que inspiran dentro del deporte con compromiso social, sino también llegando a distintos rincones de la patria y también de América, porque hemos tenido grandes ultramaratonistas, deportistas y también personas que hacen mucho por el crecimiento de la actividad deportiva y por la difusión, para que en definitiva esto se vaya convirtiendo en algo que conozcan todos y a la vez también que inspire para que nuevas personas se vayan integrando a la práctica del deporte, que es algo ni más ni menos que la vida sana, lo lindo, lo positivo, lo importante. Y en ese marco hemos tenido la posibilidad de entrevistar a periodistas, a comunicadores que mucho hacen para difundir la actividad deportiva con un trabajo realmente muy arduo, como el que efectúan. Hemos tenido la gente de Rosario Running, en carrera también de Rosario, y tantas otras historias que han inspirado y que sirven para reflejar lo que es este maravilloso mundo del deporte, este maravilloso mundo del ultramaratón y del deporte con compromiso social. Y hoy estamos desde Necochea con alguien que hace muchísimo por el deporte de Necochea, por su difusión, pero que seguramente también tuvo un disparador, que fue su pasión por el deporte, primero como deportista, luego ya como periodista. Y bueno, no voy a decir mucho más, simplemente decir que es una persona que respetamos, que queremos, por el gran trabajo que hace. Es un trabajador con todas las letras, que difunde distintos deportes aquí en el distrito de Necochea y en la región sudeste de la provincia de Buenos Aires. Le quiero dar la bienvenida a Maximiliano Roth de Pará la Pelota, aquí en Necochea. Bienvenido, Maxi, a Camino Ultravida por el Provincial. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Horacio? Agustín, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, el permitirme poder contar un poquitito cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, a qué es lo que nos dedicamos y bueno, y el porqué del amor al deporte, el vínculo y la pasión del deporte. Tal como vos decías, un pasado, creo que como todos, ¿no? En algún momento hemos practicado deporte. En mi caso, dicen que los periodistas muchas veces son futbolistas frustrados. En mi caso nunca se me ocurrió jugar a la pelota. Jugué como para despuntar el vicio un poco en algún momento, pero digamos, nunca fue mi sueño ser futbolista. Me gustaba mucho el deporte, pero si bien miraba fútbol, consumía bastante fútbol europeo, fútbol argentino, casi de todos los lugares. El sueño mío era correr, atletismo. El atletismo era, digamos, el deporte que siempre me llamó muchísimo la atención. Lo intenté de todas las maneras posibles y bueno, no salí de un discreto atleta. Corrí acá a nivel local, a nivel zonal, sin mucho éxito, digamos, pero bueno, digamos que conozco bastante el deporte desde dentro, porque más allá de un atleta elite, un atleta amateur, aquel que se prepara y digamos, tiene metas de progresar dentro de su deporte, más allá de si es bueno o malo, digamos, logra amar la disciplina y entenderla desde dentro, ¿no? Entonces, una vez que uno se dispone a contar alguna historia deportiva, especialmente de la disciplina que practicó, tiene un poquitito quizás más de ventaja que otro que no lo ha hecho, ¿no? Absolutamente, Maxi. Y haciendo mención a lo que vos destacabas recién, ¿cómo nace tu pasión por el deporte? ¿Cómo empezaste? Y después, ¿cómo te volcaste al periodismo y a difundir esto tan importante con un trabajo magnífico que haces? Te confieso que me gusta mucho cómo trabajás y me gusta decirlo también públicamente, porque
realmente uno tiene que agradecer a quienes hacen el trabajo que haces vos. Bueno, muchísimas gracias. Los inicios deportivos, digamos, fueron en el barrio. Yo crecí en el barrio Capuchinos, y en el barrio Capuchinos había un lugar donde se creó una sociedad de fomento que se llamó la Sociedad de Fomento del Barrio Sudoeste, y como comenzaron a realizar movidas deportivas, me acuerdo, con maratones y carreras. Recuerdo que organizaron la Sociedad de Fomento del Barrio Sudoeste en algún momento una carrera, y a mí me llamó mucho la atención porque yo vivía a 1,25 cuadras de aquel lugar, y veía afiches. En aquel momento no existía nada de la publicidad por las redes sociales ni nada que ver, sino afiches que se pegaban en los negocios, y había un afiche y decía prueba atlética del barrio Sudoeste, que comprendía que largaba de la calle 81 y avenida 58 a la calle del Correo, a la 63. De ahí se doblaba hasta la 74, recuerdo, del 74 se iba hasta la 75, 75 a calle 62 creo que era, y se retomaba por 81 de nuevo. Era una vuelta, recuerdo, para la categoría juveniles, que era en aquel momento la categoría juveniles, y 2 vueltas para la categoría mayores. Yo, sin ningún tipo de conocimiento, recuerdo que me anoté, ilusionado y motivado, porque era la carrera del barrio donde muchos de mis amigos iban a estar participando. Y bueno, y me anoté, y llegué al día de la carrera con un pantalón cortito, una remera, y sin ningún tipo de preparación ni conocimiento sobre el deporte. Y yo veía que 15 minutos, media hora antes de la largada, la gente se ponía a correr, y yo decía, pero ¿qué les pasa a esta gente? ¿Se van a cansar antes de tiempo? y yo los miraba y yo estaba quietito, yo estaba esperando la largada. Bueno, llegó la largada, claro. Había que calentar, había que mover el cuerpo, había que aprender un montón de cosas. Y bueno, ese fue mi debut un poco crudo con el atletismo, que me fue bastante pésimo, digamos, porque, bueno, claro, no había calentado, no tenía ningún tipo de conocimiento. Gasté todas las fichas muy rápido pensando que era largar y salir adelante de todos, y bueno, quedé ahí un poco relegado, pero llegué, pude completar la prueba, y bueno, fue una experiencia que, a pesar de mi desconocimiento del deporte, me enganchó. Y paralelamente, en ese mismo tiempo, en el mismo barrio, comenzó un grupo a practicar bajo las órdenes de Mario Camejo, un reconocido entrenador de aquellos tiempos, donde había un grupo de chicos ahí en la plazoleta de Avenida 58, entre calle 83 y 81, que participaban. Había corrido esa carrera y los veía todos los días los chicos entrenar ahí. Luego yo me salía de la escuela, andaba un poco medio como vagueando con mis amigos, y me llamó la atención, y le pregunté al profesor si me permitía entrenar. Él conocía un poco mis antecedentes de pendenciero del barrio, que era medio vago, y con un poco con sospecha, pero tal vez con un poco de compasión, me dijo, está bien, si te portás bien, te voy a entrenar. Y bueno, y me aceptó, digamos, y ahí comenzó mi amor y mi vínculo por el atletismo, donde comencé a entrenar ya más seriamente en la agrupación atlética Pucará, que seguramente la recordarás vos, Horacio, porque en algún momento compartimos camiseta también, ¿no? Más allá del camino que nos ha llevado cada uno por diferentes lugares, en algún momento fuimos parte de la agrupación atlética Pucará. Luego también entrené con Guillermo La Sala, y terminé mi carrera deportiva, entre comillas, carrera, con Alberto Peña, también un reconocido referente del atletismo local, que fue el entrenador y el descubridor de talentos de nada menos como Ana María Comacci, ¿no? Aquella pentatleta que estuvo clasificada para los Juegos Olímpicos de Barcelona, sí, Barcelona 92 creo que fue, y que lamentablemente por una impericia del Comité Olímpico Argentino no pudo participar cuando ya estaba clasificada. Digamos, esa fue la parte del deporte. Comencé a practicar fondo, luego hice lanzamientos, hice salto. Digamos que en el mundo del atletismo pasé por todas las disciplinas. Creo que no fue garrocha, martillo, pero después hice obstáculos, hice vallas, hice velocidad, hice fondo, hice medio fondo, hice los lanzamientos de bala, jabalina, salto en alto, salto en largo, disco.
todas las prácticas hasta que fui encontrando un lugar, a medida que fue pasando el tiempo, cuál era la disciplina que más, digamos, rendía por mi biotipo y por mi forma física, y fue la velocidad donde logré mis mejores éxitos deportivos, también entre comillas, dentro del amateurismo y dentro de la mediocridad que pude desarrollar dentro de este deporte. Pero aún así le tomé muchísimo cariño al atletismo, un amor profundo de siempre también de comprar aquella revista que todavía aún sigue saliendo en un mundo que es digital enteramente, pero que todavía en forma digital sale, que era la revista Atletismo Argentino. También consumía mucho de lo que tenía que ver con todo lo que fuera el mundo atlético, seguía los referentes de aquella época. Y bueno, eso, digamos, fue la parte del deporte que siempre amé. Y cuando mejor rendimiento deportivo estaba llegando, obviamente un deporte que era muy difícil conseguir sponsor y conseguir que alguien, digamos, te bancara de alguna manera como para las inscripciones, los viajes. Bueno, tuve que optar la dicotomía de que muchísimos chicos tienen o estudiar, trabajar o seguir la carrera deportiva. Bueno, en mi caso fue trabajar y bueno, dejé, digamos, colgué los clavos de alguna manera con muchísima ilusión y con mucha frustración, porque realmente era un deporte que amé muchísimo, que amo muchísimo, y que me hubiera gustado seguirlo practicando muchísimo tiempo más. Maxi querido, bueno, bienvenido en el aire de Camino Ultravida. ¿Me escuchás bien? ¿Vos sí? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, Maxi, es un gusto, un placer tenerte a través de Provincial Radio Online, y antes de saltar a toda la parte periodística y cómo se da esa transición, ya más o menos algo anticipaste, me gustaría que, si podés trazar un paralelo entre aquella época en la que te dedicaste al atletismo, aquí en la ciudad de Necochea, y lo que es actualmente, porque hay que hacerle saber a la gente que nos sigue a través de Provincial Radio Online que aquí en la ciudad hace 10 años, más o menos, un poquito más, funciona una escuela municipal de atletismo donde asisten cientos de chicos, con el profesor Mauro Cabrera como coordinador, y también obviamente hacer mención a alguien muy importante que ha hecho mucho por las escuelas municipales, como es mi querido compañero, el profesor Horacio Terechea. Bueno, el atletismo, como decíamos, funciona hace más de una década con cientos de chicos que ahora pueden hacer atletismo de manera gratuita, y además toda esta proliferación de grupos de entrenamiento, grupos de runners que ha habido últimamente, que hacen que el atletismo hoy sea una disciplina por ahí mucho más al alcance que en esa época, Maxi. Sí, ha cambiado muchísimo, como vos decías, Agustín, en aquellos tiempos, estamos hablando de hace casi 40 años atrás, un atletismo que era muy diferente, era un deporte poco promocionado, poco elegido por la mayoría de las personas. Eran muy pocos quienes se animaban a correr y no se les llamaba runner tampoco, eran atletas puros y duros, digamos, y quien realmente elegía ese deporte era porque verdaderamente amaba al deporte. Hoy, si trazamos un paralelismo, las redes sociales, la movida de vida sana, y desde los medios de comunicación que inspiran muchas veces y motivan a la gente a hacer algún tipo de actividad física, ha llevado a que la gente se involucre dentro del deporte, especialmente en el atletismo, como vos decías, el grupo de runners. Por ejemplo, el runner, como decíamos, no existía en ese momento, porque hoy en algunos casos, después me voy a ocupar de la Escuela Municipal de Atletismo, pero en el caso del atletismo recreativo, los que se hacen llamar runners son personas muy aficionadas a este deporte, que gustan del atletismo, pero quizás no entrenan, no tienen un plan de entrenamiento, se preparan un poquitito, digamos que no muy a conciencia, con entrenador o sin entrenador, y se van a anotar a una competencia, se anotan, y en algunos casos, no en todos, pero en su gran mayoría, por, digamos, mostrarse en las redes sociales con una medalla y con una remera, y sacarse la selfie o en grupo, y colgarse la medalla finisher, que eso no existía en nuestros tiempos. La medalla, cuando nosotros corríamos, te la tenías que ganar, no la pagabas con inscripción.
tener una medalla en los tiempos del atletismo de aquel tiempo era un orgullo. Portar una medalla en el pecho, porque te la habías ganado. Era para el primero, para el segundo y para el tercero. En algunos casos excepcionales, hasta el quinto, y ganar el trofeo, ¿no? Hoy, bueno, las medallas finisher, es decir, aquel runner que se inscribe a una competencia ya tiene asegurada la medalla. Digamos, bueno, eso no existía. Y el atleta, y es por eso que hoy los atletas verdaderamente que se consideran como tal, son aquellos deportistas que, sin ser profesionales, se preparan a conciencia, tienen un plan de entrenamiento, llevan un estilo de vida lo más sano posible, controlan su evolución y digamos que lo ven al atletismo como parte de su vida, no lo hacen para las redes sociales, se lo toman muy en serio a pesar del amateurismo con el que corren la mayoría de los atletas, porque es un deporte que acá en Argentina especialmente es amateur. Son pocos los atletas profesionales, elite, que pueden ser pagos. Es un grupo muy, muy reducido. Entonces, bueno, digamos, en ese sentido ha cambiado bastante lo que tiene que ver con el atletismo de hace 30, 40 años atrás con el de hoy, que no es ni mejor ni peor, digamos. Estoy trazando, digamos, una comparación entre ambas épocas, que no se me malinterprete como que, digamos, bueno, los de la vieja escuela un poco defenestran el mundo runner. No, no, para nada. Siempre es positivo que de alguna manera la gente se acerque a hacer vida sana, ya sea así para sacarse una foto o para hacerlo de una manera recreativa con sus amigos, con su familia. De alguna manera se están metiendo en un mundo que es vida sana. Respecto a la escuela municipal, lo que decías, sí, el profesor Mauro Cabrera hace una década, y bueno, también como vos comentabas, Horacio Pellicer tuvo mucho que ver también cuando le tocó estar en la parte deportiva de la comuna local por el atletismo, y vienen realizando un trabajo extraordinario porque tiene que ver justamente de marcar la diferencia entre el runner recreativo y el atleta verdadero que se enmarca dentro de una serie de reglas, de normas, y de condiciones que tiene que tener la persona y de una programación mucho más formal. En una escuela te van a enseñar cómo tenés que correr, porque correr no es simplemente salir y correr, hay una técnica para correr, no es lo mismo pisar un velocista que pisa solamente con la punta del pie, que un maratonista que utiliza primero el taco, el talón, digamos, y después las otras partes del pie. El braceo es muy importante, decís, bueno, ¿para qué yo necesito mis brazos para correr? Y es muy importante, hay una técnica de no cruzar los brazos por el torso porque te cansas más, porque cortás menos el viento. Es decir, bueno, la escuela municipal, y ni hablar de las disciplinas que tienen que ver con el atletismo, que son mucho más técnicas, ¿no? Como los lanzamientos, el saltar una valla, el saltar un obstáculo, que también muchas veces la gente no tiene mucho conocimiento que es un obstáculo y que es una valla, creen que es lo mismo y son cosas diferentes. La valla no se salta, se pasa, el obstáculo sí se puede pasar, se puede saltar, se puede pisar, hay un foso de agua. Es decir, bueno, hay una serie de condiciones, reglas y normas que se tienen que aprender, y de eso se encargan personas que están preparadas. En este caso, a quien le toca estar como coordinador de la escuela municipal hoy es a Mauro Cabrera, una persona que está muy preparada justamente para llevar a cabo este entrenamiento de chicos que se inician en el mundo atlético y que tienen que ser cuidados también, porque estamos hablando de que no solamente es salud a futuro, sino que también evitar lesiones, evitar vicios en el correr, en el andar, que alguna persona que no esté preparada por ahí cree que puede entrenar a otro y realmente esto no es así. Entonces, yo celebro muchísimo la posibilidad de que haya grupos de entrenamiento con personas preparadas. En la escuela municipal, con Mauro Cabrera, después hay grupos como por ejemplo el de José Ignacio Fernández Guerrero, que también tiene una gran cantidad de atletas que los prepara y tiene condiciones, no solamente porque es atleta, sino porque también es profesor de educación física. Entonces son personas que están preparadas. Por eso yo digo que aquellas personas que se quieren iniciar en el camino del deporte, miren bien a dónde y con quién van a entrenar. Que ocupen o que se ocupen con una persona, digamos, que esté preparada, que tenga algún tipo de titulación de deporte como profesor de educación física o en la Escuela Municipal de Atletismo, ¿no? Y uno de los grandes sueños, porque hemos tenido muchos avances como este,
por ejemplo, en el mundo del atletismo de Necochea, pero también hemos tenido retrocesos. Necochea tenía una pista de atletismo. No era reglamentaria, porque no daban los metros. Una pista reglamentaria tiene que ser un óvalo de 400 metros. Esta recuerdo que era de 333, donde está la cancha de los Tiburones, actualmente en el parque, allí en Pinolandia, pero era una pista. Y esto implicaba que en el mes hubiera 1 o 2 torneos de atletismo en Necochea de pista y campo, lo que significaba que había lanzamiento de jabalina, bala, saltos en largo, saltos en alto, pruebas de velocidad, pruebas de fondo, y eso se perdió, desafortunadamente. Hoy estamos escuchando la posibilidad de que, bueno, ya hay algunas empresas interesadas, constructoras, de llevar a cabo la futura pista, que es algo que venimos escuchando durante muchísimas décadas, que siempre viene la pista, que se va a hacer la pista, y sería importantísimo. Nadie se imagina lo que es para el atleta tener una pista en Necochea, porque de esa forma el verdadero atleta puede homologar sus marcas. Yo corrí, no sé, un 400 metros en 51 segundos 5, y no es lo mismo correrla, no sé, en una pista que no es reglamentaria que en una pista que está homologada. Entonces sería importantísimo, y creo que le daría un empuje al deporte muy, muy grande, el que se pudiera concretar ese tan anhelado sueño de tener la pista de atletismo acá en Necochea. Coincido absolutamente, Maxi. Y yo me había quedado también enganchado con lo que vos dijiste de tu primer participación, porque hace a tu esencia, a tus raíces, en el barrio Sudoeste, una prueba que se corría en un circuito de 4.200 metros, 8.400 era para los mayores. Y vos lo recordaste con un cariño muy especial y me identifiqué muchísimo con eso también, porque en definitiva es lo que sentimos todos cuando por primera vez corremos una carrera. Contanos un poquito, aparte de esa carrera, qué competencia, qué prueba como deportista, como atleta recordás con tanto ahínco, con tanto cariño, y si hay alguna que se destaque, más allá de la primera. Sí, hubo varias carreras, porque como comenté al principio, fui un atleta que no tenía condiciones de atleta, pero le ponía mucha garra y mucha pasión a lo que hacía por el amor que le tenía, y siempre tuve un espíritu un poco guerrero de no entregarme, y de ver que los resultados no me acompañaban, en vez de descorazonarme, hacían que le pusiera mucho más empeño que quizás que aquellas personas que tenían muchas condiciones, y le salía naturalmente correr de una manera fluida, rápida y bien posicionada. Recuerdo carreras en las que no me fue tan bien, que dije, bueno, ¿qué hago ahora? No sirvo para esto, me parece. ¿Continúo o no continúo? Digo, no, voy a continuar, como decía, y empecé a superarme, y de ahí comencé a pasar a diferentes entrenadores, hasta que, como comenté al principio, fui pasando por distintos estados del atletismo, del salto largo, en alto, fondo, hasta que Alberto Peña fue quien descubrió que por mi biotipo físico las condiciones mías eran de un velocista. Y es ahí donde empecé realmente a encontrar un progreso y a destacarme dentro de las pruebas de velocidad, logrando ganar pruebas no solamente acá en Necochea, sino también en la zona, en Mar del Plata, en Azul, en varios lugares, y comenzar siempre desde que empecé la velocidad siempre a bajar mis marcas. En aquellos tiempos tenía 11.3 en 100 metros, recuerdo, 52 y algo, ya no recuerdo bien porque era cronometraje manual, no sé si recordás, Horacio, no era cronometraje como es ahora, digital, entonces en vez de centésimas eran décimas, y 52 y algo eran en los 400 metros, y para aquel tiempo eran muy buenas pruebas, y recuerdo una con mucho cariño, la primera carrera que gané en Mar del Plata, en el Justo Ernesto Román, en esa pista que no era de tartán como la conocemos hoy, era una pista de carbonilla. Y la recuerdo por varias curiosidades, porque fue la primera carrera que ganaba en un trazado tan importante para la región geográfica que nosotros estamos, porque ahí siempre se corrió el Semana del Mar, el internacional, donde a fines de noviembre más o menos venían atletas de todo el cono sur, y
y participaban. Entonces, para nosotros era, acá en la zona, la pista, la meca, era el Justo Ernesto Román. Y ganar en esa pista me trajo mucho recuerdo, un 400 metros, que lo gané y veía que lo ganaba bien y que ya nadie me iba a poder arrebatar la victoria, pero aún así de mezquino quise meter el cuerpo para hacer unas décimas menos y me trabé con la zapatilla de clavo y me pegué un terrible porrazo, pero salí primero, pero la gané. Esa te quedó para siempre. Esa me quedó la marca física también, porque Claro, el golpe que me pegué fue bastante importante, teniendo en cuenta, como decía, era una pista de carbonilla y me claro. pelé bastante todo el cuerpo. Si Pero hubiera, la gané y es una de las carreras que con más cariño recuerdo. si hubiera sido esta era donde te sacan 5 fotos por segundo, no hubiera zafado del scratch, me parece. No, creo que habría quedado el blooper del año. En ese momento no, por fortuna fue en el tiempo justo en que caí, no hubo registro, no quedaron registros más que los testigos oculares de aquel momento. Qué grande, Maxi. Estamos charlando con Maximiliano Roth, deportista en un pasado importante, como viene comentando, de la mano del atletismo. Y después, bueno, llegó en un momento de tu vida, como decías, elegir por la parte laboral y llega la parte comunicacional del deporte. Maxi tiene la web paralapelota.com y también, obviamente, la presencia en las redes sociales. Creo que el nombre del portal dice mucho, obviamente, de lo que sentís en el deporte, ¿no? Obviamente en Argentina estamos centralizados con el fútbol, por ahí un poquito en menor medida el básquet, pero bueno, vos tenés las raíces del atletismo y me parece que eso se nota un poquito en el nombre del portal. Comentanos un poquito, Maxi, cómo nace todo esto. Sí, exactamente, como vos decís, Agustín, es muy atinada tu observación. Yo recuerdo cuando comencé en el mundo de la comunicación, lo comencé bastante tarde, ¿no? Yo luego como decía, después de dejar el atletismo me dediqué a trabajar, más tarde formé una familia, crié 3 hijos, y en un momento de mi vida que ya mis hijos estaban haciendo un poco grandes, dije, bueno, quiero un poco más algo para mí, quiero empezar a dedicarme a cosas postergadas que había dejado en mi vida. No tenía ni siquiera el secundario, yo tenía 37 años, no tenía secundario, había terminado 7º grado nada más. Y dije, voy a intentar hacer el secundario. Bueno, lo hice de manera presencial, de lunes a viernes, como lo hacen todos, de 1 de la tarde a 5 de la tarde, y me encontré con un mundo que era totalmente ajeno a mí, porque yo ya era una persona grande, con hijos, encontrarme con chicos estudiando, dije, ay, Dios mío, esa brecha generacional, encontrarme ahora de pronto estudiando como uno más, y me fui envolviendo en el mundo educativo, y cuando estaba terminando, dije, me parece, ya me había picado el bichito del estudio, y dije, me parece que estoy para algo más, capaz que intento algo más. Me gustaba muchísimo la filosofía, pero acá en Necochea, obviamente yo con familia, no me podía trasladar hasta Mar del Plata para estudiar la carrera de filosofía. Entonces dije, ¿qué es lo más parecido que hay a filosofía en Necochea? No es filosofía, pero lengua y literatura, un profesorado, me dijeron. Y bueno, vamos a intentarlo por ahí. Ya lo tenía decidido en el último año del secundario, estudiar lengua y literatura, y se abrió la carrera de comunicación social en el Instituto 31 acá en Necochea, y un profesor que me dijo, mirá, vos sabés que yo te veo a vos para comunicación social. No sé, tenía la vista o algo me vio y me dijo, ¿por qué no te fijas cómo es la carrera? Y fui a averiguar en el Instituto 31 y me gustó la propuesta, vi la oferta académica que tenían, el programa me interesó muchísimo, y bueno, y fue amor a primera vista, digamos. Pero creo que la carrera de comunicación social me eligió a mí, no yo a ella, porque yo no tuve planificado como muchísimos tienen desde chico, decir, bueno, yo cuando sea grande quiero ser médico, yo cuando sea grande quiero ser abogado. Digamos que la vida me fue llevando de alguna manera al lugar de terminar siendo comunicador social. Y bueno, logré a mis 43 años terminar la carrera, una carrera que la hice también en tiempo y forma, de manera presencial, logré recibirme,
Y recuerdo que siempre gente negativa y gente un poco con mala onda me decían, ¿para qué vas a estudiar comunicación social si acá en Necochea no vas a conseguir trabajo, te vas a tener que ir afuera, vos ya sos grande? Bueno, recuerdo que antes de recibirme siquiera ya había conseguido trabajo. Había conseguido trabajo en TCN, me habían convocado, bueno, de alguna manera les convenció lo que yo proponía y comencé a trabajar, digamos. Entonces muchas veces también hay que hacer un poco oídos sordos, no del todo, pero seguir un poco el instinto, ¿no?, de cada uno y de ver cómo el camino te va llevando, porque digo, nunca lo planifiqué y la vida misma me fue poniendo en ese lugar. Y cuando vi que empecé a desarrollarme con muchísima timidez, con muchísimas falencias, con muchísimas pocas armas como para enfrentarme a una cámara, a un mundo mediático, como te digo, con muchísimas dificultades, porque empecé a estudiar de grande el secundario, después la carrera terciaria, me costó muchísimo adaptarme al medio, poder encontrarle la vuelta. Soy muy tímido por naturaleza y empezar a encontrar la dinámica de poder comunicar de una manera más eficaz. Y bueno, de alguna manera lo he logrado, con mi impronta, con mi forma, con mis falencias, con mis déficits y con mis virtudes también. Y en ese camino dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo intentar como para profesionalizarme más y sacarme esa timidez que yo tengo? Entonces creé una estrategia, digo, tengo que obligarme de alguna forma a enfrentarme al mundo, a enfrentarme a la gente, a enfrentarme a una persona, a entrevistarla, y sin importar quién esté alrededor, yo meterme en la entrevista y nada más. Entonces ahí es cuando se me ocurre crear el portal Para la Pelota, justamente porque era muy poco el flujo de trabajo que yo tenía en TCN como para poder soltarme rápidamente. Digo, me va a llevar mucho tiempo esto. Entonces creé la página con el afán de comunicar, pero de alguna forma también como para profesionalizarme yo, obligarme a salir y a obligarme a equivocarme sin tener una línea editorial que nadie me diga, che, esto no va, esto, que la manejo yo, y si me equivoco yo lo veo reflejado o en los comentarios, o de alguna manera me doy cuenta, y digo, bueno, por acá no es por este otro lado. Y entonces también salir a entrevistar a la gente, y de esa manera fue gestionándose esto, que me ayudó muchísimo, Para la Pelota me ayudó muchísimo a poder ser un mejor comunicador, desde la parte gráfica, en el escribir, hasta en la parte de hacer entrevistas, o presentar una nota, o desarrollar algún tipo de comunicación en lo que tiene que ver con el deporte. Y como vos bien decías y observabas con el tema del nombre, el nombre, cuando lo estaba pensando, dije, no quiero que sea un nombre más de lo mismo, Necochea Deporte, o porque digamos que hay muchos que se identifican con el lugar donde están y es más de lo mismo, Necochea esto, Necochea el otro, Necochea acá, o tiene que ser una frase que sea fácil de recordar y que tenga cierto arraigo en el lunfardo argentino, como por ejemplo una frase maradoniana, la pelota no se mancha. O, bueno, digo yo, Para la Pelota es el nombre correcto, porque de alguna forma incluir a otros deportes que no sean solamente el fútbol, que es lo predominante, como vos comentabas, sino también abrir un poco el abanico y ser un poco más participativo y abarcativo con otras disciplinas que también existen y en nuestra ciudad, porque yo me ocupo del deporte local, enteramente del deporte local. Y entonces dije, bueno, es fácil de recordar, tiene que ver con esa esencia que vos decías del atletismo y del mundo que no tiene nada que ver con el fútbol, pero tiene que ver con lo deportivo, y también tiene una frase un poco como New Age, por así decirlo, como decir, bueno, baja un cambio, tranquilo, esto es algo más relajado. Para la Pelota es una frase que todos reconocemos como baja un cambio, ¿no? Y bueno, entonces me fijé a ver si estaba registrado el nombre, no estaba registrado para mi fortuna, entonces bueno, ahí es como comenzó Para la Pelota, que este año, el mes que viene, va a cumplir 5 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Terrible. Y además un trabajo bárbaro que hace Maxi. Recomendamos que vean la página al que no la ha visto, porque es un referente, porque además no había página multideportiva en Necochea, así que has dado en la tecla, Maxi. Horacio, querido, últimos 2 minutos y medio se nos ha ido, porque la verdad que ha sido muy amena la charla con Maxi. Te dejo, si querés, la pregunta final o la reflexión final.
No, simplemente Agustín, agradecido con Maxi en estos minutos finales, y es la síntesis perfecta, un periodista, un comunicador y un atleta. Lo que él dijo sobre el final, cómo comienza su estudio de comunicación social y todo lo demás, creo que lo podemos trasladar muy bien al atletismo, que era lo que hablaba al inicio, porque atletismo quiere decir lucha con uno mismo, viene de un vocablo griego y etimológicamente tiene ese significado. Y Maxi, más allá de las cosas que por ahí le decían que acá y tantas cosas negativas que por ahí te pueden llegar a marcar, él se enfocó en lo bueno y siguió su corazón y siguió su pasión y lo hace más admirable todavía. Por eso hoy Para la Pelota se ha convertido en uno de los portales más emblemáticos, no solamente de Necochea, sino de la región sudeste de la provincia de Buenos Aires. De mi parte, agradecerle mucho a Maxi, a vos Agustín, te dejo en el minuto final y bueno, la verdad es un gusto enorme, Maxi, seguí para adelante con todo esto, que realmente estás haciendo un trabajo muy, muy bueno para difundir el deporte y fundamentalmente los deportistas, no solamente de nuestro distrito, sino también de nuestra región. De mi parte, el saludo grande a la audiencia, el agradecimiento a Marcelo Mucci y Ricardo Ferradas, y te dejo, Agustín, en este tramo final con Maxi. Gracias, Horacio, querido. Bueno, Maxi, queda todavía un minutito en el aire de Camino Ultravida, que ha estado muy, muy lindo realmente. Y bueno, la reflexión final, te agradecemos obviamente este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Horacio, al medio, al provincial del Camino Ultravida, a vos, Agustín, por convocarme y por permitirme un poco conocer y comentar y contarle a los demás un poco la historia de que por ahí ven a un periodista o ven un medio y no conocen el trasfondo de las cosas. Y digamos, la reflexión final es, sí, seguir los sueños de uno, por más locos que sean y por más obstáculos y palabras negativas, seguir ese instinto, porque también la vida a veces te lleva por caminos inesperados, y es ahí donde está lo lindo, en lo no planificado, porque si hacemos un reconto de las cosas lindas que nos han pasado en la vida, estoy casi seguro que el 99% de esas cosas hermosas y extraordinarias nunca las planificaron, aparecieron solamente en nuestra vida. Excelente. Así ha pasado Maximiliano Roth, periodista de Necochea. Paralapelota.com, vayan a buscarlo también en las redes.